un placer estar otra vez con ustedes. Bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y después procederemos a leer la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de leerla, de aprender de ella. Bendito Dios, oramos que nos dirijas pues en este tiempo. Y Señor, estamos orando por este tiempo, esta pandemia que estamos viviendo. Estamos orando, Señor, para que tú nos ayudes a saber qué hacer, que hagamos las cosas de una manera sabia, Señor, dirigido por ti. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad en cuanto a esto. Y también, Dios, ponemos en tus manos esta situación. Hay mucha gente que está sufriendo, que está padeciendo de todas formas, Señor, por la enfermedad o por las consecuencias que hay de esa enfermedad, y también, Señor, por falta de trabajo, por cuestión económica. Hay tantas cosas, Señor, por las que se está padeciendo, y oramos para que tú te manifiestes, para que tú hagas algo, Señor, en medio de nosotros. Estamos orando para que tomes en tus manos, tomes el control, Señor, de esta epidemia, que tomes el control de este problema de salud que hay. Señor, haz algo, interviene, baja, Señor, lo fuerte de esta pandemia, Señor, que venga a menos. Ayuda para eso y ayúdanos a cuidarnos. Señor, estamos orando por los que ya están enfermos, por aquellos que son amigos nuestros, familiares, hermanos en la fe, conocidos, y por aquellos también que nos han pedido que oremos, aunque no los conocemos, pero tú sí los conoces y estamos orando por ellos, Dios. Tú nos pides que oremos de manera específica y lo hacemos de esa manera, Señor, especialmente por estas personas. Muestra tu poder, muestra tu presencia, y Dios, ayuda a aquellos que están cuidando a sus enfermos, ayuda a aquellos que cuidan a otros enfermos, que aunque no son su familia, pero están apoyando. Dios, a los que trabajan en los centros de salud, muéstrate, Dios, en sus vidas, cuídalos, protégeles, Señor, de esta enfermedad, y protege sus familias también. Gracias por ellos, Señor, por su entrega, por su labor. Gracias, Señor, porque los usas. Bendícelos mucho, Señor, y ayúdales a buscarte cada día cuando van a sus trabajos buscando tu protección. Señor, están en tus manos, y ayúdanos a nosotros también en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero que pensemos en este tema, cuando estamos en crisis. Cuando estamos en crisis. En el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 6, se nos cuenta de cómo fue sitiada la ciudad de Samaria, cómo fue sitiado ese territorio. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Segundo de Reyes, capítulo 6, desde el verso 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hasta ahí vamos a hacer la lectura. Había una gran crisis, y según el diccionario, crisis es una situación grave, una situación difícil por la que pasa una persona o un grupo de personas. Eso es una crisis. Y el pueblo de Samaria estaba pasando por una verdadera crisis. Sitiados por el reino de Siria, tenían hambre, no había que comer. Era una situación bastante difícil. Hermanos, estamos pasando momentos difíciles, unos más, otros menos,
pero al fin todos de alguna manera estamos siendo afectados por esta pandemia. Esta semana que pasó estaba leyendo acerca de un joven que trabaja en un centro de salud. Fue contagiado con el coronavirus y él contagió a su abuela, a su papá, a su mamá. Su abuela y su papá murieron. Su mamá, a estas alturas no sé qué ha pasado con ella porque estaba hospitalizada. Pero el joven, sintiéndose culpable de haber contagiado a su abuela, a su papá y a su mamá, trató de quitarse la vida. Es una cosa terrible esto. Y alguien dijo, es una familia muy activa en la iglesia y de mucho servicio. O sea, son personas cristianas, son personas dedicadas a Dios, son personas que le sirven a Dios y sin embargo pasaron por esta situación. Y hay otras familias dedicadas a Dios, viviendo para Dios, predicando la palabra de Dios, enseñándola, pastores y familias de pastores, sufriendo por este coronavirus. Hermanos, tenemos que entender esto. No hay forma de evitar en esta vida el dolor, la tristeza, las tribulaciones. No hay forma de evitarlo. Podemos vivir en obediencia a Dios. Podemos estar orando, podemos estar leyendo la Biblia, podemos asistir al templo, podemos ofrendar, diezmar de una manera sistemática, podemos hacer tantas cosas en la obra de Dios, pero eso no nos va a evitar que tengamos dificultades, no nos va a evitar que en algún momento pasemos por una situación difícil, no nos va a evitar eso. Ayer estaba escuchando de un pastor amigo que está en Guadalajara en un hospital junto con su esposa y su hija, enfermos. Ellos han estado viviendo, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios, buscando vivir como Dios quiere. Se puede decir, son buenas personas, humanamente hablando, nosotros podemos ver en ellos unas personas de honor, de honorabilidad, pero están pasando por esta crisis, están pasando por dificultades. Así que no hay manera de evitar la crisis en esta vida. No hay. Aún cuando estemos viviendo en obediencia a Dios. Aún cuando estemos así, los problemas no van a desaparecer. Y podemos decir, yo soy cristiano. Podemos decirlo. Sin embargo, no podemos evitar las dificultades. Muchos de nosotros nos hemos pasado la vida negando esa realidad. Muchos de los que se llaman cristianos, muchos de los que profesan cristianismo, dicen, busca a Dios y los problemas se te van a acabar. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. No podemos negar la realidad de las dificultades en los mismos cristianos. Aún en la Biblia nosotros encontramos a personas que siguieron a Dios, que buscaron hacer la voluntad de Dios y tuvieron serias dificultades y vivieron momentos de crisis. Cosas difíciles en su vida vinieron a ellos. Y eran hombres de Dios, y eran personas que estaban acercándose a Dios, viviendo para Dios. A veces decimos, perdón, ¿cómo está, hermano? Y la respuesta clásica, bendecido, hermano, bendecido. ¿Cómo está? ¿Cómo está verdaderamente? Estaba leyendo de un niño, va con su papá y se encuentran a una persona. Esa persona le dice al papá, le pregunta, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Y el papá contesta, tomado de la mano del niño, y le dice, muy bien, don Ambrosio. ¿Y usted cómo está? Muy bien, contesta don Ambrosio. Y dice el niño, yo me le quedé mirando a mi papá, ¿cómo está diciendo que está bien si ahorita nos acaban de chocar? ¿Por qué está diciendo mentiras?
A veces cuando nos preguntan ¿cómo estás?, no decimos en realidad cómo estamos. Pensamos que el cristiano no debe de hablar de una manera negativa. Y hasta algunos dicen, es que lo que tú declaras, eso es realidad. Y si me está yendo mal y yo digo que me está yendo mal, ¿qué con eso? No podemos decir lo que realmente estamos pasando. Ese es nuestro problema a veces. Nos vivimos negando la realidad, lo que está sucediendo con nosotros. Y tenemos que aceptar, hermanos, tenemos que aceptar que aunque se viva la vida cristiana, aunque se viva cerca de Dios, aunque usted ore, aunque usted lea la Biblia, y es más, alguien puede decir, ahora que estoy más cerca de Dios, parece que estoy peor. Es una realidad, hermanos, no vivamos negándola. Qué bueno por aquellos como la persona que me dijo cuando le pregunto cómo está. Y me dice, he tenido mejores momentos que este. Había problemas, ¿verdad? No lo negó. Pero a veces pensamos esto, es que no debemos de pensar de manera negativa. ¿Para qué andarnos quejando? ¿Y para qué andar diciendo mentiras también? Cuando estamos bien, pues hay que decir que estamos bien, ¿no? Pero cuando no nos está yendo bien, hay que aceptar, hermano, ore por mí porque no me está yendo bien. Tengo problemas o tengo necesidades, pero aceptar nuestra condición, aceptar cómo estamos. Hermanos, los momentos de crisis llegan. Frente al dolor, muchos luego se preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se acuerdan de aquel que nació ciego? Y que le preguntaron a Jesús, ¿por qué había nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, no, ni él ni sus padres. Hermanos, de repente pensamos, es que si yo digo que me está yendo mal, van a pensar que yo estoy mal delante de Dios. Y no es necesariamente eso. Dije, en la Biblia vamos a encontrar a personas que vivieron en el camino de Dios y sufrieron. Y tuvieron dificultades, pasaron por crisis severas. Eso es la realidad, hermanos, eso es la realidad. Aunque vivamos constantemente tratando de evitar eso, el que existan dificultades en nuestra vida, hermanos, no significa necesariamente que no estemos haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que estemos dentro de la voluntad de Dios y de todos modos tengamos problemas, de todos modos estemos pasando por momentos difíciles. Es posible. En meses pasados alguien de nuestros amigos falleció. Y cuando a mí me dieron la noticia fue un golpe tremendo. Porque era un gran hombre de Dios. Que cuando me encontraba me saludaba y de manera efusiva me daba un abrazo. Y pastor, qué bendición encontrarlo. Era un hombre así. Que humanamente hablando, uno pudiera decir, es que él no debió haberse ido. Es que personas como él deberían de estar aquí en el mundo para hacerlo mejor. Hermanos, no podemos negar la realidad de las dificultades, la realidad de las crisis. En estos días pasados, una pareja de ancianos se fue de este mundo. Y conocemos a sus nietos, a algunos de ellos. Por lo menos una de ellos, una joven cristiana, una señorita cristiana que busca hacer la voluntad de Dios, pero ha sufrido la pérdida de sus abuelos. Esto es real, hermanos, esto es real. En algún momento vamos a pasar por crisis, por dificultades. Es real. En esta vida nunca vamos a estar exentos de problemas, de situaciones difíciles. Siempre lo habrá. Y sí es cierto que a veces nosotros nos buscamos los problemas. Sí es cierto.
pero no es todo el tiempo. Grandes hombres de Dios han padecido, y a veces toda su vida con alguna enfermedad, toda su vida con algo, con un aguijón en su carne. Esa es la verdad. El hermano John Stott, dijo alguna vez: alguna experiencia de sufrimiento es necesaria, indispensable para la santidad. El sufrimiento a veces es necesario. Dice la Biblia que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 8. Jesús mismo, el que nunca pecó ni conoció pecado, sufrió. Dice el escritor de Hebreos, padeció. Desde su nacimiento, Jesús padeció. Desde su nacimiento hasta su muerte, Él padeció. Nuestro desafío es: ¿cómo podemos salir victoriosos en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, en medio del dolor? ¿Cómo podemos salir con la victoria? Ese es el desafío para nosotros, hermanos. Ese es el reto. ¿Cómo podemos salir victoriosos? Esos momentos de crisis son reales, debemos de vivir con ellos en algún momento, pero lo triste es cómo vamos a enfrentarlo y qué va a resultar de ello. Y lo triste es que muchas veces, muchos de los que profesan tener fe, en el momento de la prueba flaquean y se apartan de Dios. Jesús dijo de algunos que iban a recibir la palabra, pero a causa de las tribulaciones abandonarían el camino. ¿Cómo vamos a responder a la crisis? ¿Cómo vamos a responder a las dificultades? ¿Qué haremos, hermanos? Mucho del cristianismo de muchos se desmorona cuando vienen los problemas, pero otros se fortalecen con ellos. La crisis revela, hermanos, lo que verdaderamente somos. La crisis deja ver lo cerca que estamos de Dios y deja ver también que tanto estamos confiando en nuestro Dios. Miren lo que dice el capítulo que leímos. Es Segundo Reyes, capítulo 6, verso 25. Dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Fueron sitiados por los sirios. Y dice el escritor: hubo gran hambre en Samaria. Al sitiarlos, hermanos, ellos no tenían la oportunidad ni de comprar ni de vender. No entraba ni salía gente, no había mercado. Y llegó el tiempo en que hubo hambre. Hubo hambre. Y hubo hambre de tal manera que dice el verso 25, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. La cabeza de un asno no tenía mucha carne. Y lo que se nos está diciendo es que algo que no era mucho alimento costaba mucho, costaba muy caro. Además que el asno era algo que los del pueblo de Israel lo tenían como inmundo, pero tenían que comerlo por el hambre, el que tenía dinero para comprar. Pero los que no tenían pasaban hambres, y pasaban hambres tanta que dice el verso 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, Señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Vean hasta dónde llegó el hambre. Era en verdad una situación
tan difícil, pero también, hermanos, entendamos, esto fue una profecía, esto fue una profecía. Ya se le había dicho al pueblo de Israel lo que iba a suceder. En Deuteronomio, el capítulo 28, está la bendición y la maldición. Y Dios, por medio de Moisés, le dijo al pueblo de Israel que si ellos desobedecían los mandamientos de Dios, dice Deuteronomio 28, desde el 49, dice lo que iba a suceder. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás, aquí está, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno de en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Miren esta profecía, hermanos. Dios ya les había dicho, cuando ustedes me desobedezcan, le van a venir estas maldiciones, y una de ellas era esa, que se iban a comer a sus niños, se iban a comer a sus hijos. Y esto es lo que estaba sucediendo en Samaria, hermanos. Fue una crisis tremenda, una crisis muy, muy fuerte, hermanos. Se puede estar pasando por un momento muy, muy difícil. Una dificultad grande. No había que comer. Estaban dispuestos a consumir lo que para ellos era inmundo. Estaban dispuestos a pagar mucho dinero por algo que no era mucha comida. Pero no solo estaban dispuestos a eso, estaban dispuestos a comerse a sus hijos. Y esto fue lo que sucedió. Era una situación muy, muy difícil. Fueron movidos a hacer lo impensable. O sea, se puede entender, hermanos, ¿cuándo iban a pensar que iba a llegar el momento en que se comerían a su hijo? ¿Cuándo iban a pensar eso? No lo pensaban. Y a veces así vienen las crisis, a veces así vienen las dificultades. De repente se tiene un buen trabajo, se gana un buen sueldo, se tiene un buen sueldo y se dice, tengo tantos años, yo aquí me quedo hasta que me muera, hasta que me jubile. Y de repente se acabó el trabajo, y de repente ese dinero que entraba y que era en abundancia ya no entra. Sucede lo impensable, hermanos. Sucede lo impensable. Se llega a estar en una dificultad tan grande que nunca se pensó en pasarla. Así estaba pasando en Samaria, atraídos o movidos a hacer lo que no habían pensado hacer, hermanos. En tiempos de extrema angustia, en tiempos de extrema crisis, hacemos cosas muchas veces que nunca pensamos hacer. Nunca ha pedido dinero, nunca ha pedido una ayuda en la calle. ¿Sabe usted que yo ya lo hice? Andar pidiendo en la calle. Nunca pensé hacerlo, pero lo hice. Hace tiempo
Estaba comiéndome una torta y un vaso con agua, cuando llega una persona que se veía que no era del lugar donde estábamos, y se me queda mirando a mí, mi torta y mi agua, y mira al que vende las tortas y le dice: ¿me regalas una torta? Y el que vendía las tortas le dijo: no, no te la regalo. Le dice el hombre: ¿nunca has tenido hambre? Nunca, le dice el que vendía las tortas, nunca. Ya pedí yo que le dieran una torta y un vaso con agua. Pero hermanos, miren la pregunta: ¿nunca has tenido hambre? Y quizás usted diga: nunca he tenido hambre, siempre he tenido la comida que necesito. Cuidado, porque puede venir algo que usted nunca pensó que vendría. Cuidado. Hay momentos difíciles, va a haber momentos muy difíciles. Pensemos en ello. Cuando venga esa situación difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay quienes dicen: es que tengo hambre, por eso robo. No, eso no justifica nada. No justifica hacer las cosas que no son rectas. Si tiene hambre, dice el apóstol San Pablo, que trabaje. Y el que no trabaje, que no coma. Que trabaje. Esa es la recomendación, que trabaje. Hermanos, sucedió lo impensable. En tiempos de dificultades, hermanos, tenemos la perspectiva o tenemos la disyuntiva, la capacidad de decidir: ¿vamos a seguir permaneciendo fieles al Señor o nos vamos a alejar de Él? ¿Qué vamos a hacer? De repente, cuando estamos en crisis, no miramos, como dicen, la luz. No sabemos qué hacer. Perdemos la perspectiva. Cuando estamos en dificultades, de repente tomamos decisiones que no debimos de tomar. Por eso, cuando estamos pasando por dificultades o situaciones difíciles, no debemos tomar decisiones. Tenemos que esperar que pase un momento, la crisis más fuerte, y entonces tomar decisiones. Muchos matrimonios por eso se han disuelto, porque en el momento del problema, en el momento de la crisis grave, fuerte, se toman decisiones y después se está pensando en: si me hubiera esperado. Hay quienes renuncian a su trabajo por un momento difícil, por una dificultad, y después están pensando: pero es que me debía haber esperado. Es que no debemos tomar decisiones en momentos difíciles en extremo. En tiempos de crisis no se debe tomar ninguna decisión personal. Dice la escritura en el verso 31: y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Eso fue lo que dijo el rey. Estaban pasando por una situación difícil, y el rey empezó a buscar quién era el culpable. Hermanos, de repente en medio de las dificultades estamos buscando quién fue el que provocó esto que estamos pasando. ¿Quién fue el que hizo que sucedieran estas cosas? Hermanos, no importa quién lo hizo, no importa quién es el responsable, no importa quién fue el que lo provocó. El asunto es: ¿cómo voy a salir de esto? Porque a veces nos entretenemos buscando al responsable del problema, en vez de entretenernos buscando qué vamos a hacer ante este problema. Buscar culpables no va a servir de mucho, no sirve de mucho. Además, que a veces se puede culpar a alguien que no tiene la culpa. Y en este caso, el rey de Israel pensó que Eliseo tenía la culpa y quería quitarle la vida a Eliseo. ¿Por qué tenía la culpa Eliseo? Quizás él estaba pensando en las señales que antes había hecho Eliseo. Había actuado Eliseo de una manera, o Dios usando a Eliseo de una manera milagrosa. Y quizás el rey estaba pensando que Eliseo no hizo nada para que no pasara esto, y por eso lo consideraba culpable. No lo sé. Pero de alguna manera el rey piensa que Eliseo tiene la culpa.
Pero mandando matar a Eliseo no iba a cambiar la situación, hermanos. Peleando con alguien, pensando que él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa, con eso no se va a arreglar la situación. Es necesario parar, es necesario detenerse. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que algo que tenemos que hacer es como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el capítulo 7, versículo 1: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. ¿De dónde vendrá mi socorro? En tiempo de crisis tenemos que entender esto, hermanos. Solamente Dios nos puede ayudar. Solamente el Señor tiene la perspectiva correcta y tiene la dirección correcta para nuestra vida. Solamente Dios. Y por eso, cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultades severas, hemos de buscar a Dios. Debemos buscarle a Él. Eliseo dio un mensaje asombroso. Eliseo dio un mensaje increíble, se puede decir, porque él está hablando de que la harina y la cebada, la harina de trigo y la cebada iban a valer muy barato. Pero era palabra de Dios. Dios estaba dando ese mensaje. Y hermanos, nos evitamos muchos problemas si buscamos a Dios, si esperamos de Dios una respuesta. Nos evitamos muchos problemas. Lo único que nos puede orientar en tiempo de crisis es la palabra de Dios, la palabra que viene de parte de Dios a nuestra vida. Todos los grandes siervos de Dios en el momento de crisis le buscaron. En Éxodo, el capítulo 32, el versículo 30 dice de esta manera. Es Moisés. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Había un momento muy difícil para el pueblo, un momento muy difícil, y Moisés dice que iba a buscar a Dios, y en 1 de Samuel, el capítulo 30, 1 de Samuel, capítulo 30, el verso 6 al 8 dice de esta manera: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué hizo David? Dice que David consultó a Jehová. En los momentos de tribulación, Moisés buscó a Dios. En el momento de prueba difícil, David buscó a Dios. Y hermanos, en 2 a los Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo decía estas palabras. 2 a los Corintios, capítulo 12, el verso 9. 2 a los Corintios 12, 9. Y me ha dicho, verso 8 y verso 9: y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo hablaba de un aguijón en su carne, posible una enfermedad. Ya le rogué al Señor 3 veces, dice. Ya había buscado al Señor, pero el Señor le había dicho: bástate mi gracia. Y dice Pablo: pues me voy a gloriar en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Dios, el poder de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en dificultades? Hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. En vez de alejarnos de Dios, debemos de acercarnos más a Dios. De repente escuchamos respuestas como que no tienen lógica. Pero hermano, ¿por qué no ha venido al templo? Es que, hermano, hay tantos problemas en la casa, y no viniendo al templo se van a arreglar.
¿No es acaso mejor venir al templo y allí en el templo vaciar su corazón delante de Dios y pedirle a Dios ayuda? ¿Por qué alejarse de Dios? El alejarse no ayuda, empeora las cosas. ¿Qué hemos de hacer cuando estamos pasando por crisis? ¿Qué hemos de hacer cuando estamos pasando por dificultades? Buscar a Dios. Para el Hijo de Dios, hermanos, el único que le queda es lo que dijo el salmista: mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, del Dios todopoderoso. Hemos de buscar a ese Dios, al Dios todopoderoso. Debemos poner de nuestra parte la confianza, la fe en nuestro Dios. Cuando se nos dice que Eliseo da la palabra de Jehová, se la dice al rey: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. También sucedió algo que no se pensaba. Había unos leprosos fuera de la ciudad, los cuales fueron al campamento de los sirios, y ellos descubrieron que en ese campamento había muchos que no estaban allí. El campamento, dice el verso 5 del capítulo 7: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Sucedió lo impensable. Hermanos, cuando confiamos en Dios, sucede lo que menos nos imaginamos. La historia termina de una manera maravillosa. La intervención de Dios es asombrosa. La intervención de Dios es asombrosa. Y la intervención de Dios contradice las predicciones de los hombres. Quiero invitarte a que cuando estés pasando por problemas, a que cuando estés pasando por una situación difícil, tú te acerques a Dios, que busques a Dios en oración. Y Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y el Señor te responderá y te va a dar la fortaleza que tú necesitas para salir de ese momento difícil. Oremos. Dios, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque podemos esperar en ti. Ayúdanos en ello. Bendito Dios, toma nuestras vidas en tus manos, y cualquier cosa que sea una dificultad para nosotros, Señor, resuélvela. Ayuda al que está pasando por tristezas, ayuda al que está pasando por una situación difícil, cualquiera que sea, que pueda experimentar tu poder, que pueda experimentar tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén.